Es un privilegio volver a estar con ustedes y compartir algunas de las verdades de la palabra del Señor. Habíamos dejado un par de semanas ahí por cuestiones de salud que no habíamos podido grabar, pero ya estamos de nuevo aquí con mi ingeniero Francisco. Privilegio de estar en sus hogares, privilegio que Dios nos concede de poder compartir tantas verdades de la Biblia, especialmente por el tiempo que vivimos. Creo que es un tiempo donde necesitamos estar en la palabra, estar en la presencia de Dios. Yo diría que el tiempo es tan complicado, tan difícil por todo lo que sucede en el mundo. En este preciso momento que yo estoy grabando, esta mañana y desde ayer la noticia, pues obviamente en Colombia ya hace una semana, un par de semanas que viene una situación bastante complicada. Esperamos a Dios que no se convierta en una guerra civil. Es una cosa bien dura lo que pasa, cuántos muertos, pérdida de vida y también lo que está pasando en la India. Y obviamente es una noticia que asombra, es una noticia que trae demasiada angustia al alma, porque son vidas, son miles y miles de personas que mueren en una pandemia tan terrible. Pero la noticia más dura es que ese virus se ha fortificado, ha mutado de tal manera que ya está invadiendo otras naciones, ese potencial que tiene para destruir vidas en la India, y ya está plagándose por todo el mundo. Dios nos libre, que Dios nos guarde, y yo tengo el dolor en mi corazón para que todos nosotros, ustedes que me están viendo y oyendo, pues los cubra el Señor con su preciosa sangre, con sus promesas, y que podamos realmente tener un tiempo de amor y de gratitud para Dios, porque nadie está libre de este COVID. Familiares, seres queridos que parten, increíble, cada día, cada minuto, cada momento. En fin, la situación en Israel es una situación crítica, lo que pasa en Gaza, lo que pasa con los palestinos, lo que está pasando. Bueno, el conflicto es un conflicto que viene desde muchísimos años, 1967, cuando Israel conquistó prácticamente parte de lo que es Jerusalén, porque en el año 48 pues vino ya obviamente lo que es el reconocimiento de la nación de Israel. Pero en el año 67 Israel conquistó Jerusalén, y ese es el centro de las operaciones. Ahí está el conflicto. Bien, todo esto es para decir en pocas palabras lo que está pasando en un ambiente tan negativo a nivel mundial. Y son de las cosas que pasan y que escucha uno apenas en la noticia. Imagínense las cosas que no podemos ver ni oír. Son cosas terribles. Déjeme decirle entonces que Dios puso en mi corazón hablar un poquito sobre el libro de Malaquías. Fíjense que qué interesante, porque el libro de Malaquías es uno de los libros que tiene que ver con el fin. ¿El fin de qué? El fin del Antiguo Testamento. Porque en el libro de Malaquías encontramos varias recomendaciones, varias cosas que tienen que ver con el fin. El fin de una etapa del Antiguo Testamento. Cuando Malaquías, que es el último profeta y cierra el canon del Antiguo Testamento, es interesante su mensaje. Imagínense que Malaquías tiene un silencio de 400 años para llegar al libro de Mateo. 400 años. Son muchísimos. Entonces valdría la pena ver y estudiar un poco de historia, pero nos llevaría obviamente mucho tiempo. Me llevaría un par de meses por lo menos para contar toda la historia de los macabeos, toda la decadencia de Israel. En fin, los historiadores como Tobías, como Judith, filósofos que narraron la historia de Israel en ese tiempo. La cuestión es que en esa época de Malaquías para Mateo, en ese silencio Dios no habló ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, ni por revelación. Dios se ausentó totalmente. Es interesante.
tiempo de oscurantismo de 400 años dentro del libro de Malaquías y el libro de Mateo, es un tiempo donde pues guerras y guerras y más guerras. Entonces alguien diría, hermano Belarmino, pero los que escribieron esos libros, lo que le llaman los libros apócrifos, así, apócrifos, esos escritores tuvieron una inspiración, obvio, ellos tuvieron inspiración de escribir todo lo que estaba pasando en esa época de 400 años. Pero resulta que nunca fueron autenticados o, por decirlo así, aprobados por el Señor Jesucristo, menos por los apóstoles, ninguna referencia también en los escritos de las epístolas. Ahora, según la lengua española, el término apócrifo significa supuesto o fingido. Es un sinónimo de falso. Es decir, que no tiene una autenticidad de que el Señor le ha dado una aprobación. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, nunca mencionó a ninguno de ellos. Interesante. Cuando se estudia la teología, el campo de la teología, pues nos da mucha información al respecto de esta historia. Pero Jesús nunca mencionó a ninguno de ellos. Jesús mencionó a David, mencionó a Isaías, mencionó a Jeremías, pero nunca mencionó a uno de los libros apócrifos. Luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ya el Espíritu Santo está oficialmente dentro de la iglesia, los apóstoles nunca mencionaron a Tobías, a Judí, ni a ninguno de los escritos de los libros apócrifos, de los supuestos libros, nunca. Es decir, que el canon se cierra con 66 libros, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Obviamente, si nos metiéramos a un estudio más profundo, exhaustivo, un estudio más detallado sobre estos libros, sería interesante, porque aquí entraríamos en un campo de la teología y obviamente hay muchos libros. Hay libros que se escondieron, como el libro de Jacer, como el libro de las Crónicas, en fin, hay varios libros que están allí, que no fueron revelados por alguna razón, pero eso está dentro de los secretos y los misterios de Dios. Por eso es interesante que cuando uno va a la palabra del Señor y uno encuentra en el libro, por ejemplo, para una referencia de lo que estoy hablando, en el libro de Deuteronomio capítulo 29, vale la pena que mencionemos un par de versículos que dice aquí, capítulo 29, verso 29 del libro de Deuteronomio. ¿Qué significa la segunda ley? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vuelvo a repetir el verso, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En las Escrituras, a través de toda la historia de las Escrituras, encontramos que no podemos a veces cuestionar algunas cosas porque algunos teólogos o ministros dogmatizan demasiado y subrayan la palabra y realmente ese dogma se vuelve un dogma, una creencia que afirman tal cosa, pero a veces esas cosas nos traen un poquito de forzar las escrituras. Cuando quiero decirles a ustedes que interesante es estudiar las escrituras, la teología, la palabra de Dios, porque la Biblia es un libro tan hermoso, tan lindo, que tiene química, tiene biología, tiene historia, tiene codificación. La Biblia tiene una serie de misterios. Pero la cuestión es esta, que las escrituras se interpretan ellas mismas. Ningún ministro puede estar forzando las escrituras, ninguno, porque ningún ministro tiene toda la verdad absoluta, ninguno. Ninguna iglesia tiene verdades absolutas, ningún ministro tiene verdades absolutas.
La palabra de Dios es expuesta, la palabra de Dios es una exposición, la palabra de Dios tiene revelación, la palabra de Dios tiene iluminación, la palabra de Dios tiene inspiración, y si no tenemos cuidado en los términos que estoy hablando, obviamente podríamos llegar hasta que la palabra también la vamos a encontrar como un espíritu de adivinación. Balaam, por ejemplo, ¿quién fue Balaam? Balaam fue un profeta caído. Y estando en esa condición tenía revelación. Tuvo revelación del Mesías, tuvo revelación de la estrella, tuvo revelación del milenio, tuvo revelación del Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Pero también, es decir, que Dios usó un vaso para dar una profecía de grande alcance. Entonces Dios usa, pues, hasta las burras, ¿verdad? Dios usa para interpretar algo que Él nos quiere decir. Bien, entonces, con este verso del capítulo 29 del libro de Deuteronomio, no podemos estar especulando nada de la palabra del Señor. Bueno, me fui hasta por allá, pero perdonen, vamos a regresar porque es demasiado. Ahora quiero entrar de lleno con ustedes sobre este precioso libro de Malaquías. Comencemos diciendo, quizá vamos a dar una serie de videos a partir de hoy. En el capítulo 1 del libro de Malaquías dice, carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Bueno, esa palabra carga, eso tiene que ver mucho con una situación que tiene el profeta. Cuando Malaquías está visualizando la situación que vive Israel, porque Israel ya no tiene revelación, ya no tiene iluminación, ya no le habla a Dios por ángel, no le habla a Dios por sueños, por ningún medio. Es decir, en otras palabras, Dios se ausentó totalmente de Israel, se ausentó. De igual manera, si lo vemos en un paralelismo, el día que vivimos, el día actualmente, Israel está fuera de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo que su casa quedaría desierta por cuanto no habían querido ser y conocer el tiempo de su visitación cuando el Señor vino. Cuando el Señor vino a este mundo, Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios tuvo una visitación para Israel. Él vino por ellos, no por los gentiles. Pero ¿qué pasó? Israel lo despreció, Israel lo desechó. Total que Israel hizo un papel negativo. Entonces el Señor Jesús dijo que los iba a provocar a celos con un pueblo que no era pueblo. Y ese pueblo éramos nosotros los gentiles, sin pacto, sin ley, sin promesas, sin ciudadanía israelita, nada de eso. Nosotros éramos, bueno, la Biblia lo menciona de esa manera bastante despreciativo, porque éramos como aquella mujer que dijo, Señor, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Sí, de esa manera éramos como perritos, como animales. Bien, entonces estamos entrando al tema del capítulo 1 del libro de Malaquías, cuando dice carga. Esa palabra la encontramos muchas veces en el profeta Isaías. Carga de Damasco, carga de Siria, carga del pueblo. Los profetas tuvieron carga. ¿Pero por qué tuvieron carga? Porque ellos visualizaron el mensaje final. Entonces, Belarmino Martínez, de alguien diría, ¿pero qué es lo que nos quiere decir? Bueno, resulta que en este capítulo 1 y capítulo 2 y 3 y 4 de este libro de Malaquías está el resumen de todo lo que fue el final de toda una historia del Antiguo Testamento. Entonces, cuando vemos cómo terminó la historia del Antiguo Testamento, es bastante triste. Miremos, por ejemplo, el versículo del capítulo 1 y verso 2 dice, Dios he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿y en qué nos amaste? ¿En qué? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y aborrecí a Esaú?
Esta es una pregunta muy interesante. Dice, yo os he amado, dice Jehová, pero dijiste, ¿y en qué nos amaste? Ese desprecio, ese resentimiento que hay en el pueblo es lo que estamos viendo en el día final. Gente que no tiene agradecimiento, que no tiene gratitud. Por eso están despreciando hoy la gracia y la visitación de Dios. Tengamos mucho cuidado entonces, porque este es el mensaje del fin. De alguna manera tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a la revelación del mensaje final. Y este es un término que hoy está ocupando el lugar de la iglesia en muchos lugares. Yo os he amado, dice Dios. Pero ellos dijeron, ¿y en qué nos has amado? ¿En qué? Imagínense. ¿No fue el Dios de Israel que les dio el maná en el desierto? El que abrió las fuentes de las aguas, el que los cubrió por la noche, el que los cubrió por el día. Entonces, ¿por qué ellos ahora están con que, ¿y en qué nos has amado? Tremendo, tremendo. Eso causa dolor en el corazón, hermanos. Hermanos amados, iglesia preciosa, no importa de qué misión eres, eso no es el punto. Si tú eres un cristiano, una hija de Dios, un hijo de Dios, si eres verdaderamente un convertido al Señor Jesús, debes de tener conciencia de que Dios te ha amado y te ha amado con amor eterno. Así dice, con amor eterno te he amado. Qué lindo, es un amor puro, es un amor santo, es un amor precioso. En el capítulo 1 y versículo 6 dice, el Hijo honra al siervo y a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Y si yo soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y dices, ¿y en qué te hemos menospreciado? Otro problema. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Y si yo soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dices, y decís, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Y en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora, este verso tiene que ver con una honra al ministro, al siervo. ¿Cuántas ovejas deshonran a su pastor? ¿Cuántas ovejas no tienen honra, sino desacreditan, murmuran de su pastor? Estoy hablando de un pueblo que está en orden, un pueblo que vive ordenado, un pueblo que está en el orden de Dios, en el orden divino, que tienen un pastor puesto por Dios, no un supuesto pastor, no, no, no. Estoy hablando de un hombre, como dice las Escrituras, llamado, establecido por Dios, que sabe amar a su rebaño, que Dios le ha entregado en responsabilidad. Lo puede ver Jeremías capítulo 3 y versículo 15, dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten en ciencia y en sabiduría. El don del pastor es una cosa prodigiosa, es el don, es un regalo, el doma, es el pastor con la habilidad de pastorear las ovejas. Pero aquí el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si yo soy señor, ¿qué es de mi temor? ¿Cuánta gente desacredita a ministros? ¿Cuánta gente desacredita a los líderes? Obviamente, aquí abro un paréntesis. Muchas veces también nosotros somos los culpables. Cometemos errores, cometemos fallas y también si hay fallas abiertas, pues nosotros le damos lugar al diablo, le damos lugar, le damos terreno, le abrimos campo y el enemigo obviamente se enseñorea. Pero el punto a colocar aquí en este verso es la honra. ¿Cuánto de honra hay de los padres a los hijos hoy, de los hijos a los padres? ¿Cuánta honra hay? Bien, en el versículo 7 del capítulo de Malaquías 1 dice, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿y en qué hemos amancillado? En que decís la mesa de Jehová es despreciable. Imagínense llegar a entender que aún la Santa Cena, porque hoy no estamos comiendo la Pascua, cuando hubo un cambio, todo el tiempo de Israel comió la Pascua, el cordero, los panes, la hierba, todo lo que llevaba la Pascua.
Cuando el Señor murió, se cambió de la Pascua a la Santa Cena. Hoy comemos el pan que simboliza su cuerpo y la sangre que simboliza su sangre. Hubo un cambio, una revelación. Ahora dice, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿y en qué hemos amancillado? ¿En qué te hemos amancillado? En que decís la mesa de Jehová despreciable. Y aquí es un punto muy fuerte, muy fuerte. Si un ministro, si un predicador, quien sea, no importa, no importa. Si es un ministro, si es un predicador, que va a poner la palabra, que predica en un púlpito, abre la palabra y predica la palabra, y esta palabra va manchada. Si esa palabra no va conforme a los reglamentos que una persona debe tener, porque debe de haber solvencia, debe tener autoridad para compartir la palabra. Y la palabra, el hombre de Dios tiene que tener su boca limpia, su corazón limpio, para poder compartir la palabra de Dios. Imagínense que dice que ofrecéis sobre de mi altar pan inmundo. ¿Cómo puede un ministro en un estado no agradable para Dios ofrecer un ministro que hable malas palabras, un ministro que miente, un ministro hipócrita, un ministro que vive una vida doble? Una cosa es en su casa y otra en el púlpito. Eso es ofrecer pan inmundo. De eso es que está hablando el profeta. Imagínense las señales del fin. Por eso estamos hablando del término profético aquí, el final profético del pueblo de Israel. ¿Cómo es que termina Malaquías? Y estamos haciendo un pequeño análisis de todas las cosas que pasaron. Son muchas, por supuesto, pero aquí están unas. Dice, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Pan inmundo es pan contaminado, pan leudado, doctrina no recta, doctrina torcida. Hay gente que hay ministros, líderes que están predicando doctrina contaminada. Están mezclando la semilla, se visten con variedad de colores. Dice aquí, no te vestirás de varios colores. No habrá mistura. Mezcla en tu semilla, la semilla en la palabra, el pan que come el pueblo. ¿Cómo un pueblo puede comer pan inmundo, pan leudado, pan contaminado? No puede. Si un ministro tiene rencor, tiene odio en su corazón contra otro, porque lo hay. Yo soy testigo. Belarmino Martínez, pueden mencionar nombres, yo les puedo decir nombres, y por ética no lo digo, pero yo sé de ministros que tienen un odio, un rencor, tienen una cuestión tan horrible en sus corazones contra otro ministro, y aún de la misma ramificación. Qué triste. Con odio, con rencor, con celos, con envidias, ministros, y así predican. Eso es ofrecer pan inmundo en la mesa del Señor. Y eso es abominable para los ojos de Dios. Muy bien, vamos a dejar aquí ya en este punto. Y dice aquí, en el verso 8, dice, cuando ofrecieres el animal para sacrificarlo, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, acaso se agradará de ti y les serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Oh, qué bueno. Habéis además, dice el Señor, ofrecido cosas que han profanado. Mi mesa está inmunda, y cuando hablan de este alimento, dice el Señor, es despreciable. Muy bien. Vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar en otro video. Siempre el hilo del mensaje final profético del libro de Malaquías. Por hoy, Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes. Hasta el próximo.